Y cambiando de tema, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer la digitalización de las señales sísmicas del temblor del 19 de septiembre del año pasado. Y para lograrlo se colocaron las lecturas sísmicas de las estaciones Benito Juárez, Coyoacán, CU, Iztacalco, Popocatépetl y Tlalpan sobre un pentagrama musical. Y se creó una pieza de 11 minutos que permite literalmente escuchar el subsuelo durante el sismo. Estos sonidos están en la instalación sonora 19-Sonic-14 Diagonal Earthquake del Museo de Geofísica, ubicado en el antiguo Servicio Sismológico de Tacubaya. Así se escuchó el movimiento de la Tierra. Y de acuerdo con estudios realizados en la Facultad de Psicología de la UNAM, entre la población universitaria ha aumentado el temor a un sismo y que ocurra el peor de los escenarios sin razón aparente. De acuerdo con Silvia Morales Chainé, coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la UNAM, esto podría llevar a los individuos a tener una autoimagen negativa o a padecer trastornos por consumo de sustancias, y cuando ambos síntomas se conjugan es mayor el riesgo de depresión, tristeza profunda u otras conductas de riesgo que empeoran del estado físico y emocional. Es por ello que el área de psicología de la UNAM ofrece ayuda a distancia y de manera personal, dependiendo del caso. Estos estudios que les compartí son muy recientes, los estamos enviando a publicación porque ocurrieron posterior al sismo del año pasado y a los eventos recientes que se han venido presentando en el país. Son estudios del 2017 a lo que llevamos del 2018, son de aproximadamente el último año. Son en comunidad universitaria, efectivamente la intención es detectar tempranamente antes de desarrollar cualquier padecimiento.